no se conformen con un pago semanal, con un 15 y un último. Y no van a tener muchísimo dinero, no van a creer que es que, wow, ya soy millonario. Eso no se construye de la noche a la mañana. Muchas veces trabajamos y vemos que damos el 100, el 1000, el 2000% y las cosas no salen como queremos que salgan. Ey, ya va, si estás aquí es por una razón y hay que continuar. Siempre va a haber envidia en cualquier lugar, siempre va a haber crítica. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Las cosas negativas y que no nos sumen, hay que ponerles una pared. Y hay que ponerles algo que te blindes contra eso. Porque si nos enfocamos y nos dejamos abrazar de eso, vamos a caer en ansiedad, en depresión. Necesitas tener mucha fe en lo que estás haciendo y necesitas ser perseverante. Los sueños no se construyen en un solo día. Los sueños se construyen con el tiempo, con constancia y dedicación, con perseverancia y con sacrificio. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todos, de nuevo bienvenido a este programa de Musa Magazine, su podcast Descubre tu Musa. Estamos encantados de poder tenerlos, de poder compartir con nosotros este tiempo. Hoy tengo como invitada a Ana Moreno. Ana Moreno yo la conozco hace varios años. Sí. Yo creo que cuando comenzábamos, Ana, tú y yo en negocio, yo creo que por ahí nos conocimos. Hace aproximadamente 6 años. Cuando tu hija, el primer añito de mi cuando niña, tu hija sí. cumplió 1 año, sí. Pues yo la conozco hace mucho tiempo. Ana es venezolana, Ana es abogada y es una mujer emprendedora, una mujer empresaria hoy en día y está aquí con nosotros para podernos compartir su historia porque tenemos muchos venezolanos ahora, inmigrantes en Estados Unidos. Y yo digo que cada una de las mujeres, Ana, cada una de las personas en realidad, pero que cada mujer trae una historia detrás consigo. Y hoy queremos conocer la tuya. Nos gustaría, Ana, por favor, que te presentes. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Ana Moreno, muy conocida como Mechitas. Tengo 8 años en este maravilloso país. 8 años de aprendizaje, de lucha, de crecimiento, de saber que todos somos iguales, de saber que podemos progresar si nos los proponemos. Y la idea es no parar, la idea es seguir adelante día a día y las metas las ponemos nosotros mismos. Es fácil decirlo, Ana, ¿verdad? Aunque no siempre es tan fácil cumplirlo. Totalmente, totalmente. Siempre van a haber vicisitudes, siempre van a haber obstáculos que nos prohíban o que nos quieran prohibir el progresar y el avanzar. La idea de avanzar está en formarte esa coraza y saber que tienes que seguir, que a pesar de cualquier dificultad, que a pesar de cualquier tropiezo, hay que levantarse y continuar. Sí. ¿Por qué tomaste la decisión, Ana, o por qué tomaron la decisión como familia de hacer un cambio tan grande como lo es moverse de un país a otro? Bueno, mira, cuando tomamos la decisión fue en base a toda la situación que se está viviendo. Yo soy abogado, auditor, trabajaba en la alcaldía de mi ciudad y debido a todas las protestas que ya vienen desde hace 20 años y de todo este proceso en el que estamos viviendo en Venezuela,
yo siempre, siempre quería estar presente, hacer hincapié de que no estaba de acuerdo con esto, que definitivamente teníamos que ser un país libre, ya se preveía lo que venía. Y ya en el año 2015, 2014 empezó la escasez, empezaron los problemas, en manifestaciones recibí agresiones, recibí amenazas que iban en contra de mi vida y de la vida de mi familia. Y definitivamente me tocó salir del país para resguardarme y para protegerme por el hecho de no estar de acuerdo con lo que ellos pensaban y con su forma de pensar y tener ese desacuerdo con respecto a todo lo que estaban haciendo. Me vi amenazada, amenazas de muerte, y fue necesario salir. Aparte de eso, toda la situación que se venía viendo, de la escasez, de que tú a tu hijo no podías darle un medicamento, de que los hospitales no funcionaban, muchas cosas que llevaron a tomar la decisión. Y nos costó mucho, porque tú en tu país construyes tu hogar, construyes tu casa, haces tus cosas. Venezuela es un país de progreso también, lo fue, un país donde las universidades son gratuitas, donde puedes estudiar, puedes progresar, y esa fue siempre mi meta, estudiar y salir adelante con mis estudios, porque siempre me gustó hacerlo. Sin embargo, hubo que dejar todo eso atrás y empezar desde cero en otro lugar. Yo digo que siempre, bueno, nos toca dejar atrás. Cuéntame, antes de otra pregunta que tengo para ti, cuéntame primero, ¿cuál era el sueño que venía en tu maleta? ¿Cuál era ese sueño principal? ¿O era tan urgente salir que no pensaste en ningún momento en ¿y qué voy a hacer allá? Mira, era tan necesario salir que lo único que pensaba era en proteger mi vida y la vida de mi familia. Eso fue lo que me llevó a salir corriendo, sin pensar en qué voy a hacer, en qué me espera. Y cuando llegas aquí el golpe es duro, es fuerte, porque tú vienes acostumbrado a hacer cosas distintas. A otro tipo de vida. Otro tipo de vida. El trabajo jamás deshonra a nadie. Sí. Un trabajo, siempre tú das lo mejor y un trabajo siempre va a ser digno. Pero es un choque y es un cambio de vida bastante brusco. Salir de una oficina, salir de hacer auditorías, de hacer revisiones, a llegar a limpiar, a ver qué consigues, a recibir humillaciones porque te sientes mal. Yo siempre cuento esta anécdota, yo súper agradecida. Uno de mis primeros trabajos fue en una venta de bagels y yo era la dishwasher. Y obviamente pues yo siempre en mi casa hacía mis oficios y hacía mis cosas, siempre lo hacía yo misma. Pero ese choque de llegar a lavar 80 bandejas con grasa, el cloro te destruía las manos y era impresionante. En una oportunidad estaba embarazada de la niña y embarazada igual yo salía a botar mi basura y estaba lloviendo, toda empapada, me caía el agua, botando la basura, se me cayó la basura, me tocó recogerla y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo nunca hacía esto en mi país, tanto tropiezo, Señor, y ganando tan poco. ¿Cómo hacemos para cubrir los gastos? ¿Cómo puedo progresar en este país? Y son momentos en los que decaes y te sientes súper triste porque dices, wow, construí una vida y voy a llegar aquí desde cero y no soy nada ni nadie. No por la arrogancia de quién soy, de creerme superior a nadie, sino que fueron muchos años de estudio, fueron muchos años de sacrificio para progresar, para salir adelante, y cuando llegas encuentras ese choque. Pero definitivamente somos seres extremadamente bendecidos, porque muchas personas quisieran estar en el lugar en el que estamos nosotros. Esto es un país de progreso, siempre lo digo y lo ratifico. Esto es un país donde si tú vienes sin miedo y tú vienes sabiendo que tienes que respetar las reglas y adaptarte a este país, tú puedes progresar. ¿Qué te dolió dejar? Mi familia, sin duda alguna. Mi familia, mis padres, mi hermana, toda mi familia. El hecho de salir corriendo y no saber si los volví a ver. Dichosamente, mis papás están aquí conmigo
después de tantos años y muchos sacrificios y muchas cosas que no conocen de la mechita de su vida personal, con mucho sacrificio pude traer a mis papás. Y bueno, le ruego a Dios algún día poderme reunir de nuevo con mi hermana y mi sobrina que están allá. Están mis tías, están mis amigos, mis amistades de la infancia, está toda mi familia, a quien anhelo también ver, pero bueno, principalmente mi hermana y mi sobrina, desearía que estuvieran aquí. Pero los sueños se cumplen. Yo pensé que yo no iba a ver más a mis padres. Mis padres tienen su edad. Mi papá tiene 81 años actualmente y mi mamá tiene 76. Y yo decía, no los voy a ver más. Eso era lo que más me dolía, lo que más me marcaba. Yo decía, no es posible que yo no los vuelva a ver. Pero definitivamente con esfuerzo y sacrificio pude tenerlos aquí. Hoy puedo tener la dicha de decir que están disfrutando de sus nietos, que están conmigo, y eso es una bendición. Yo digo que los inmigrantes venimos rotos siempre, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo se hace para aunque vengas roto, aunque hayas dejado tantas cosas que amas en tu país, cómo haces para igual agarrar fuerzas y decir, bueno, yo tengo que ver qué hago? ¿Cómo hiciste para no quedarte limpiando los platos, por ejemplo, para verte ahí y no acomodarte? Porque a veces nos acomodamos y decimos, bueno, esto es lo seguro que tengo, entonces estoy cómodo, de aquí no me muevo. ¿Qué te hizo sentirte incómoda y decir, no, tengo que hacer algo más? Mira, hay cosas muy importantes con respecto a esa pregunta que me haces. La primera motivación son mis hijos, porque obviamente siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo decía, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que crecer, porque esas dos criaturitas que están ahí dependen de mí y quiero lo mejor para ellos. Y están en un país donde pueden progresar y salir adelante, pero obviamente yo soy su ejemplo, al igual que su padre. Pero hay una persona muy especial en mi vida que es como mi familia y fue mi guía cuando yo llegué a este país. Una persona a la que quiero muchísimo, que me decía, pero Mechita, ¿qué haces ahí? ¿Qué sigues haciendo en esa panadería? Salte de ahí, busca tus sueños, tú eres una mujer trabajadora, tú sabes hacer tortas, tú sabes hacer quesillo, vende quesillos, vende tortas, haz esto, por favor, no hagas lo que yo he hecho en tanto tiempo. Yo he trabajado para los demás y no he formado algo para mí. Él tiene más de 30 años en este país y es mi mejor amigo, es como mi hermano, a quien adoro. Y él me decía y me orientaba y me decía, no te puedes quedar ahí. Y yo hacía una torta y le mandaba una foto y me decía, wow, te quedó preciosa, parece una foto de revista. Y yo le decía, ay no, claro que sí. Y siempre me empujaba a salir de donde estaba y a crear algo que fuera mío. Crea tu marca, no decaigas, hazlo, no te quedes estancada en un solo lugar. Y de verdad hoy en día tengo que agradecer porque ha sido mi mano derecha, ha sido mi soporte y ha sido quien me ha apoyado y me ha orientado en este maravilloso país. Cuando comenzaste, ¿soltaste un trabajo y empezaste el tuyo o lo empezaste de la mano con tu trabajo? Yo tenía un part-time de limpieza en las noches. Dejé el día que tomé la decisión, orientada por ese empuje que daba mi mejor amigo, de sal de ahí, haz lo tuyo. Ese día decidí salir, le avisé a mi jefe, de quien estoy súper agradecida. Decidí salir y 2 meses antes le dije, ve buscando a alguien porque yo me voy a ir y voy a trabajar desde mi casa. Y bueno, de allí decidí tomar un part-time en las noches para tener el día, no solo por el hecho de crear y trabajar en mis sueños, sino que mi bebé estaba pequeña. Estaba muy pequeñita, querías estar con ella en casa también. Ayudarle a criar y estar presente en esos momentos tan importantes. Y es muy difícil soltarle aquí a tus hijos a cualquier persona. Sin embargo, tuve apoyo de buenas personas que también vieron de Michelle chiquitita. Iba en paralelo con ese part-time hasta que en un momento llegó otro ángel a mi vida y me dice, Mechita, ¿por qué no haces un catering para mis primos que se van a casar? A mí me dicen que tú cocinas muy rico. Eso era algo que yo hacía por hobby en mi país. Me encanta cocinar, siempre me gustó
hacer postres, siempre trataba de aprender cosas de la cocina porque es lo que siempre me ha apasionado. Sí. Y yo, bueno, yo me atrevo. Y les hice una degustación, la primera degustación, y con la comida, y quedaron encantados. Y era una de esas novias súper picky, que quería las cosas a detalle. Yo creo que ahí en esa boda fue donde nos conocimos y empezamos a conectar más, ¿sí? Con el maravilloso TJ. Sí. Él estaba en la parte de la decoración. Es otra persona de las que ha sido ángel en mi vida. Sí. Y Eliana, esa muchacha, me orientó para que yo empezara a iniciar a hacer servicios de catering. Sí. Y resulta que salió espectacular, salió súper bien, les encantó la comida. Allí conocí a TJ. Ajá. Y TJ me pregunta, ¿cuánto tiempo tienes con esto? Y yo me echo a reír y yo le digo, no, yo nunca en mi vida había hecho tanta comida sí. para una boda, para sí. nada de esto. No puede ser, no creo, pero todo lo tienes tan organizado. Y yo me sentí súper sí. alabada, ¿no? De una persona que es tan organizada, fue siempre muy organizada con sus eventos. Y de allí él empezó a llamarme, a contactarme para los eventos Ajá. de todas esas personas que iban a hacer bodas, 15 años y que requerían del servicio de la comida. Entonces, gracias a TJ, empecé a darme a conocer con el servicio de catering. Para ponerlos en contexto, bueno, TJ es un decorador que tenía su salón de flores, perdón, su salón de y de eventos, y de eventos, y hace un trabajo precioso. Y él la impulsó para que pudiera dar el catering en sus eventos, solo para sí. ponerles en contexto. Exacto. Él empezó a recomendarme y empecé a hacer degustaciones y me empecé a dar a conocer a través de esos eventos. Cuando tú decidiste dejar el trabajo seguro por dedicarte a trabajar desde casa sin tener la certeza ni la garantía de que todo iba a salir bien, ¿tuviste miedo? Por supuesto, mucho miedo. Creo que eso es lo que nos paraliza y no nos permite avanzar. Gracias a Dios conté con el apoyo de mi esposo a nivel financiero, él cubría los gastos más grandes y ahí empecé porque tenía ese apoyo en casa para sí. que él cubriera lo que era la parte financiera y poder empezar yo a trabajar en esto. Sí. Obviamente es de valientes hacerlo, sí. porque es dejar de percibir y de saber que vas a cumplir, que no puedas cumplir con tus obligaciones financieras. Uh-huh. Y eso aquí da mucho miedo. Sí. ¿Cuál fue la barrera más grande? ¿Cuál fue lo más difícil de tirarte a hacerlo tú sola? Mira, lo del negocio fue una oportunidad que surgió de la nada. De Dios. Siempre, y de yo Dios, digo yo, no de la Dios. Nada, de Dios, tienes razón. Sí. De Dios. Todo ocurre por una razón sí. y siempre Dios tiene su mano en el camino. Sí. Siempre, eso es así. Esto surge, alguien me dijo, vamos a montar un restaurante. Y yo era reacia a la idea porque yo estaba en mi casa, yo hacía todo desde mi casa. Es más cómodo estar. No llevaba gente a mi casa a comer sí. ni nada, simplemente yo hacía todo lo que era catering y comidas para eventos. Uh-huh. Yo siempre hice las cosas como eran, hubo institutos que me orientaron cómo creaba mi LLC, declaraba mis impuestos, pero como era casa comercial, obviamente no podía tener personas allí. Entonces, vamos a dar ese paso. Y yo fui a averiguar, yo no Ajá. fui con intenciones de meterme en un negocio, sí. aparte de mi casa. O sea, yo tenía mi negocio en mi garaje que habilité uh-huh. y mandé a hacer unos pantries y mandé a hacer varias cosas y habilité todo y yo era feliz ahí porque estaban mis hijos, porque los podía atender a ellos y desde mi casa atender sí. todo. Y se da la oportunidad porque el local era económico, porque estaba bien ubicado, porque había posibilidades de irlo pagando. Y yo dije, esto tiene que ser Dios. Sí. No hay otra, o sea, porque ¿cómo se van a dar estas cosas de esta manera si yo vine a preguntar y hay tantas oportunidades para hacerlo? Sí. Y nos lanzamos en esa aventura. No es fácil. Una cosa es lo que tú haces en tu casa, sí. en base a los conocimientos que tú tienes caseros. Sí. Y otra cosa es meterte en ese dragón sí. que es el restaurante. Allí ya es un servicio que prestas constante que te absorbe la vida. Sí. Yo siempre digo... Te esclaviza de alguna manera. Esclavizante. Yo siempre digo que de todas las profesiones, de todos los negocios que hay, el más difícil es el de la comida.
Pero es uno de los negocios que también te da mejores resultados No te económicamente. creas, no te creas. La gente tiene que construir muy bien las bases para poder progresar. Y según las estadísticas y los estudios que he hecho, el tiempo promedio para saber si tu negocio va a ser exitoso es entre 3 y 5 años. Tú tienes que adaptarte a todos los cambios que va haciendo la sociedad día a día. Hay que innovar, hay que cambiar, hay que crear. Yo cuando tomé el negocio era una pizzería al estilo italiano, era como una trattoria italiana. Yo no sabía absolutamente nada de comida italiana. Me tocó aprender, averiguar. En un negocio hay que porcionar, hay que pesar, hay que... ¿Tenías que mantener ese menú de comida italiana o tú podías...? No. Resulta que cuando tomamos el negocio, el dueño de esos locales del shopping center es una persona que vende productos venezolanos. Y dentro de las cláusulas del contrato estaba el no poder vender comida venezolana. Yo decía, pero ¿por qué si ese es mi fuerte? Sin embargo, por las posibilidades y la posibilidad que veíamos de crecimiento, por el punto donde está ubicado y todo esto, decidimos lanzarnos en esta aventura y hacer todo lo que era pizzas artesanales. Cuando dicen lanzarnos... En un principio había una persona en sociedad conmigo. Esa persona duró 7 meses, 8 meses. Retomó su profesión y se fue, y yo quedé con el negocio en compañía de un socio financiero que tengo, una persona, esta persona que me ha brindado tanto apoyo. Cuando tomamos la decisión y arrancamos, fue una aventura, porque esa otra persona que era mi socio no cocinaba, no sabía absolutamente nada de la parte administrativa. Entonces fue ser cocinera. La gente se ríe porque yo le decía, yo soy Zoila. Soy la que limpia, soy la que lava los trastes, soy la que cocina, soy la que lleva las cuentas. Exactamente. Entonces es complicado hacer tantas cosas a la vez y no tener experiencia para hacerlo, y no tener orientación de cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo equilibras? Porque querías estar en casa para estar con tus hijos. ¿Cómo has logrado equilibrar ahora el poder llevar el negocio y el poder llevar la casa? Mira, tu como vida te familiar. dije hace un momento, soy muy bendecida de tener mis padres aquí. Sí. Y tengo el apoyo de ellos con mis hijos. Y eso es súper importante. La vida se me transformó. Yo salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana y regreso a las 11 de la noche. Muchos fines de semana no llego a las 11, sino que llego a las 2, a las 3 de la mañana. Y veo a mis hijos en bloques muy pequeños. Y nos hablamos por teléfono todo el día. Y mis padres me consultan, hay esto, hay aquello, Michelle quiere comer esto, Jesús quiere hacer aquello. Y ahí he tratado de llevarlo, y mis hijos son bastante comprensivos. Siempre buscando un equilibrio para poder estar para ellos. A mí me dicen, y estoy en el restaurante, en un evento, en lo que sea, y me dicen que le pasó algo a mis papás o a mis hijos, y no me importa nada, y salgo corriendo porque primero son ellos. Sí. Sin embargo, gracias a Dios son saludables, gracias a Dios no ha sucedido nada, y tengo ese apoyo de mis padres. Si no, no hubiese sido posible. Tú dices, bueno, yo hacía esto, hacía lo otro y hacía lo otro. Yo digo, yo tengo 17 sombreros. Wow. tengo una, hago esto, hago lo otro. Hacemos de todo. Y yo creo que a veces la pregunta que nos hacemos es, pero ¿y yo por qué voy a hacer tal negocio si yo no sé de tal tema? ¿Verdad? Y perdemos de vista que cualquier cosa que necesitamos podemos desarrollarla. De que no estamos aprendidos, no nacimos aprendidos, no, para nada. ¿Verdad? Y bueno, y tú no te dejaste vencer por eso. Dices, bueno, yo tengo que llevar las cuentas, tengo que ver los aspectos legales también, ¿verdad? Del negocio. Muchas veces eso nos lleva a saber que hay personas que están especializadas en ciertas áreas que tú no las puedes llevar. Porque en este país hay que estar muy pendiente de las leyes. Para mí los impuestos, el tío Sanz es lo primero. Sí, que siempre es bueno tener a alguien que te oriente, y cada uno tiene la oportunidad de desarrollar muchísimas cosas en este país,
Y es bueno siempre tener la orientación y buscar opiniones y personas que te recuerden. Mi contadora es espectacular, la adoro, la quiero muchísimo. Y que te recuerden, hey, hay que pagar esto, hey, hay que hacer aquello, porque aquí no perdonan. Sí. Aquí no perdonan. A veces no es que la gente quiere evadir un impuesto, es simplemente que el día a día te consume tanto que hay cosas que se te pasan por alto. Por más que lleves una agenda, por más que trates de organizarte, siempre hay cosas que se van a escapar. Entonces siempre es bueno tener un apoyo de quien te pueda orientar. Sí. ¿Estás involucrada, Ana, igual con actividad de la lucha por Venezuela, por mejorar su situación? Sé que siempre trabajas con una comunidad, con eso. Sí, la comunidad, bueno, mi restaurante es venezolano. Tengo mucho contacto con todo lo que son los venezolanos. Y en Venezuela también hay grupos a los que pertenezco. Y siempre trato de brindar el mayor apoyo, ya que no es posible. Yo espero algún día de viejita o no un tan día largo, no tan largo lejos. poder ir a mi país, poder estar en mi país y retirarme en mi país, porque amo mi país como a nadie. Así como he aprendido a amar a este país, así amo también a Venezuela y tengo el sueño de que ya se salga de esta pesadilla. Sí. Entonces, sí, mientras se pueda, la gente cuenta con mi apoyo y brindo el apoyo al 100% para todo lo que haya que hacer y dar esos gritos en contra de esta dictadura. Sí. Ana tiene su restaurante, se llama Canaimas y está en Richmond, Virginia, ¿verdad? Sí, correcto. Y es un rinconcito venezolano. Yo creo que es un refugio, ¿verdad?, de venezolanos totalmente. En donde se reúnen para causas también solidarias para Venezuela. Hay fundaciones como Ven Conmigo, hay apoyo a los equipos de espectro autista. Me gusta siempre colaborar con causas porque por encima de cualquier cosa somos humanos y qué bonito que nos podamos apoyar entre todos y brindar ese apoyo y sacar adelante cualquier proyecto que sea en pro y en beneficio de cualquier causa justa. Sí. Ese lugar siempre va a ser para ustedes. Para cualquier cosa, sepan que allí está ese rinconcito venezolano con el que cuentan para proyectar sus opiniones, sus ideas en pro de conseguir cosas maravillosas para el mundo. ¿Te has encontrado más bondades que atrasos en este camino de desarrollo de emprendedurismo? Mira, pienso que todo depende de ti mismo. ¿En qué aspecto? Siempre van a haber vicisitudes y tropiezos, pero tenemos que dejarlos de lado y enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, enfocarnos en que si yo lucho, si yo continúo mis luchas, yo voy a conseguir. Obviamente soy humana y hay momentos en los que de verdad he sentido que no puedo más, que voy a soltar esto, ya no puedo más, que te desanimas. Estoy agotada, estoy cansada, mi familia la estoy dejando de lado, mis hijos, pero hay momentos en que Diosito me dice, hey, ya va, si estás aquí es por una razón y hay que continuar. Siempre va a haber envidia en cualquier lugar, siempre va a haber crítica. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y cada vez que ves el crecimiento de alguien, siempre va a haber alguien que eso le va a chocar y le va a fastidiar. Y va a tratar de perturbar tu paz. Sin embargo, eso está en nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de ver si nos enfocamos en esas cosas que nos destruyen y hacen daño, o enfocarnos en voltear, ver atrás y ver, wow, yo empecé en un apartamentico chiquitico de un espacio súper reducido donde llegué a hacer eventos para catering de 300 personas y digo, y hoy tengo un restaurante. Yo creo que eso es un logro, es un alcance. Como te digo, era Zoila. Hoy en día tengo 3 empleados en la cocina maravillosos con los que hoy puedo estar aquí con tranquilidad y confianza porque sé que el restaurante está andando, una persona que está al frente y todo eso es progreso, todo eso es avance, todo eso es crecimiento y definitivamente miro atrás y digo, wow, sí se ha crecido. Si pudieras decir 3 cosas que han sido
características importantes en ti para poder llegar a donde estás ahorita, ¿cuáles serían? Perseverancia, perseverancia y constancia, no tener miedo Botar y los creer en mí miedos. misma. Sí, son cosas esenciales. Muy esenciales. Si alguien tuviera ahora como la idea de iniciar un negocio, y vamos a hablar de un negocio, de un restaurante en específico, Ok. ¿qué le dirías? Que pregunte, que se oriente. De hecho, hay muchas personas con ganas de emprender y el que llega a mi restaurante, en todo lo que lo puedo orientar y le puedo hablar, yo no me las sé todas. Todavía estoy aprendiendo Sí. muchísimas cosas que hay que Sí. aprender. Pero pregunten, averigüen, no se queden allí, no se queden nada más en el sueño, arriésguense, corran riesgos, crean en ustedes mismos y busquen información para poder hacer las cosas siempre bien. Sí. Es importante pensar, por ejemplo, en los emprendedores. Cuando uno dice, bueno, quiero dedicarme a tal negocio. Qué importante es dejarte asistir por personas que saben y no poner oído a voces que te van a desempoderar. Wow, hiciste ese comentario y retrocedí en el tiempo. Como comenté en un principio, yo siempre creé la LLC, empecé a pagar mis impuestos y traté de hacer todas las cosas lo más legal posible. Siempre iba a existir una persona que te criticara y que dijera, ¡ay, cuidado, te pueden detener, puedes ir preso! Yo no estaba haciendo nada en contra de la ley, gracias a Dios. Y me enfoqué en saber que podía hacerlo. Y no en esa persona que estaba ahí Sí. como perturbando Sí. y tratando de opacar lo que querías hacer. Averigüen. Estamos en un estado donde somos dichosos de que hay mucha gente con ganas de informarte. Mira, ni siquiera el idioma ha sido un impedimento. Porque aquí tienes la dicha de que tú llegas a un lugar y siempre consigues a alguien que busca un teléfono, un traductor y busca la forma de ayudarte. Eso es un beneficio muy grande. Porque hay lugares en los que no te toman en cuenta y que simplemente hey, no te entiendo y no te atienden. Sí. Aquí no. Entonces siempre, sin miedo, pregunten, agarren sus teléfonos si no saben hablar inglés, pongan el traductor o pregúntenle a cualquier persona. Si ustedes ven que tienen mala energía o te va con algo negativo, descártenla, pero avancen. Avancen y no se queden en un solo lugar. Ahora, ¿necesitas tener mucho dinero para comenzar? No. Necesitas tener mucha energía, necesitas tener mucha fe en lo que estás haciendo y necesitas ser perseverante. Los sueños no se construyen en un solo día. Los sueños se construyen con el tiempo, con constancia y dedicación, con perseverancia y con sacrificio. Así es que se construyen los sueños. Yo siento que yo todavía no he alcanzado mis sueños. Me falta mucho por recorrer, me falta mucho por aprender. Estoy en ese aprendizaje constante y hoy en día tenemos herramientas maravillosas. Instagram, YouTube, TikTok, cualquier red social, siempre hay información que es maravillosa. Yo hay personas que sigo en Instagram que dan consejos para restaurantes y es impresionante cómo esos consejos me han llevado a centrarme un poco más y averiguar un poco más para saber cuáles son los errores que estoy cometiendo, evitarlos al 100 y saltar esa etapa que no me estaba dando razones. Mira, hay anécdotas, por ejemplo, cuando yo empecé, yo no porcionaba porque no tenía tiempo para hacerlo porque era yo sola. Qué importante es porcionar. Qué importante es llevar los costos. Cuando tú no llevas los costos de tu negocio, cuando observas y ves, dices, ¡ay, pero qué está pasando! Sí. Este mes hubo más ventas, hay de todo y no hay ganancia, tengo pérdida. Son cosas por las que pasas constantemente, pero el aprendizaje te va llevando a saltar esos obstáculos y aprender cómo manejarlo, poquito a poquito. ¿Has tenido alguna persona que te ha estado como mentoreando, que te ha estado asesorando? ¿O lo has hecho tú por tu lado, buscando la información? Siempre he buscado la información, pero como te digo, siempre hay ángeles en mi vida que son mentores y que me guían y que me orientan.
Hay una persona que está en Virginia Beach. Ajá. Me orientó muchísimo cuando fue a hacer el cambio de concepto, sin egoísmo alguno. Yo pienso que la bendición tú siempre la recibes de arriba. Y cuando tú das, Dios te lo triplica. Entonces, ¿por qué no dar información? ¿Por qué no dar orientación a alguien que está empezando? Cuando tú ya tienes esas poquitas herramientas que has adquirido, nunca no las vamos a saber todas. Sí. Siempre va a haber algo que se escapa. Pero es eso, es apoyarte en esa gente en positivo que te orienta. Y seguir tú buscando, no quedarte ahí nada más. Es buscar a más allá, voy a ver qué está en tendencia, wow, tengo que hacer algo diferente. No es enfocarte en, el negocio de allá tiene tal cosa en tal precio, yo lo voy a poner en menos para... No, eso está mal, eso es un error que cometen muchas personas y no se enfocan en crecer en sí mismos. En pensar qué voy a hacer, que le guste al cliente, que yo lo pueda en captar. la innovación, que a veces nos olvidamos, ¿verdad? De la innovación, en no fijarnos, dicen, en la yarda del vecino, sino en preocuparnos de poner bonita la nuestra. La nuestra. Sí sucede mucho, yo creo, con los emprendedores. Sí. Usualmente cuando no has encontrado tu mercado o no sabes dónde está tu nicho de mercado, ¿verdad? Y dices, bueno, pero está vendiendo más tal restaurante y mi comida está más rica. Entonces, ¿cómo poder enfrentarte a eso? Es con la constante actualización. Sí, totalmente. ¿Verdad? Yo pienso que, como te digo, tenemos herramientas súper buenas en las que tú puedes apoyarte para crecer. De hecho, hay cosas que yo he comentado con otras personas que tienen restaurantes, y una de las cosas en las que menos me fijo es en lo que tengo alrededor. Sí. Yo siempre estoy tratando de innovar y ver el crecimiento. Por ejemplo, hay venezolanos en Chile que han crecido muchísimo. Y de verdad tú ves el desarrollo de sus redes sociales y es impresionante. Entonces es enfocarte en ver qué hay positivo de allí, que yo lo pueda adaptar a mi forma, a mi estilo, para crear algo nuevo que marque diferencia. Sí. Y no enfocada en que voy a marcar diferencia porque yo le voy a quitar los clientes al otro restaurante. Es enfocarme en marcar diferencia para que mis clientes sientan satisfacción. Entonces enfocarme en el servicio, que es muy importante, en cómo hago para que mis meseros día a día hagan las cosas mejor y el cliente se sienta satisfecho. Y es como integral, ¿verdad? No es solo que la comida esté rica, es todo, es el servicio, es la comida, es el ambiente, es todo es importante, todo, absolutamente todo. Tú puedes hacer la comida más exquisita del mundo, tú puedes hacer los platos más deliciosos del mundo, pero si tú vas a un restaurante y te sientas a comer, la comida puede estar deliciosa, pero si a ti no te atienden bien, tú no vuelves a ese restaurante. Si tú vas a ese sitio y te sientas y el sitio está sucio, te vas a sentir desagradado y no vas a volver. Si tú vas a ese lugar y el ambiente es pesado, no es bonito, no te sientes a gusto, no vas a regresar. Entonces son varias cosas que tienes que ensamblar para poder alcanzar eso, de que la gente vaya a ese lugar a desestresarse, a sentarse a comer y disfrutar no solo de una rica comida, sino de una buena atención, a escuchar una música que te guste. Me dieron ganas de irme contigo, yo creo que de aquí me voy a ir contigo para el restaurante. Claro que sí. Ahora, siempre, o sea, no todo el producto es para toda la gente. Exacto. No todo el mundo tiene que gustarle tu producto también. Total. ¿Cómo lidias con algún mal review o alguna persona que no quedó contento quizás con el número de panes que trae su plato y ese es el número? ¿Cómo haces para lidiar con esas cosas y que no te desmotive? Mira, yo siempre le digo al cliente, siempre les pregunto cómo les pareció y que me respondan con honestidad, porque estamos en la búsqueda de mejorar siempre, y trato
de que esa experiencia que no fue positiva, transformarla en algo bonito y positivo. Que si de repente no le gustó un producto, tenemos otro producto que ofrecerte, y por el hecho de no gustarte, no me importa perder, porque más pierdo si pierdo al cliente. Sí. Entonces, mira, como no te gustó, te puedo ofrecer esto y no te voy a cobrar nada. Son estrategias que se utilizan porque lo que a mí me interesa es que la gente tenga satisfacción con mis productos y con lo que yo estoy ofreciendo. Lo que haces entonces es que el comentario te construya y no te destruya. Totalmente. ¿Verdad? Enfocarme en... Hay señoras mayores que van y entonces de repente llegan y me dan un consejo. Mire, usted sabe que yo hago un guisito así, así, asado. Y son cosas que tienes que tomar en cuenta, Sí, ¿sabes? sí. ¿Y por qué hay que tomarlas en cuenta? Porque ese tipo de cosas te ayudan a crecer. Sí. Mira qué bonito y qué importante es tener la sazón de una abuelita en la cocina. Sí. Ah, mi abuela resulta que hacía y le ponía cilantro y ajo a tal comida. Sí. Y eso engancha. Entonces, nos debemos a los clientes. Sí. Nosotros no nos debemos al dinero o al consumo o a impulsar a que consuman más. Yo me voy a deber a ese cliente que va a ir constantemente a ese lugar porque se siente bien y le gusta lo que vendo. Yo sé que te gusta la cocina, yo sé que te apasiona la cocina. Bueno, yo conozco su trabajo, de hecho ya la conocí por su trabajo también a Ana. Hicimos un trato comercial y terminamos intercambiando, ¿verdad? Sí. Productos después. Pero, ¿cómo te afectó, Ana, el venir de Venezuela y tener tu carrera y comenzar en la cocina? Fueron dos cosas totalmente diferentes. Como te digo, al principio hubo frustración por algunos trabajos, pero como es algo que siempre me ha apasionado y me ha gustado, cuando comencé a hacer lo que a mí me gustaba, nunca lo vi como algo pesado. Obviamente, lo que digo, la cocina siempre es uno de los trabajos más complicados, más pesados. Y hay días en que te vas a acostar que no vales ni medio. Pero qué satisfacción cuando esa gente de esa fiesta a la que yo le llevé el catering quedó contento y hablando en positivo sobre el trabajo que hacía. Entonces esas cosas te inspiran a hacerlo cada día mejor. Porque yo pienso que así como las abuelitas que cocinan y que se sienten satisfechas cuando a sus nietos les gusta el plato favorito que les preparan, así pasa a las personas que cocinamos y que nos gusta este arte. No hay nada más satisfactorio que tú sepas que el producto que estás sacando va a llenar y a cubrir las expectativas y a sobrepasar las expectativas de tus clientes. Y tomando en cuenta esto que tú me has dicho ahorita, ¿cuál sería para ti el concepto de éxito? El concepto de éxito para mí es igual a perseverancia. Para alcanzarlo tenemos que ser perseverantes. No dejen sus sueños de lado. No dejen que esas cositas negativas de la gente los lleve a detenerse en luchar por lo que quieren. O incluso, Ana, las mismas voces de uno. Internas, sí. ¿Verdad? Totalmente. Voces internas que te dicen, que a lo mejor las voces externas influyen para que te toquen aquí y te estén taladrando y te digan, no, pero estás soñando en grande, ¿cómo crees? Que Totalmente, va a pasar eso? ¿no? Y muchas veces no salen las cosas como queremos. Muchas veces trabajamos y vemos que damos el 100, el 1000, el 2000% y las cosas no salen como queremos que salgan. Pero no se queden, no se queden. Va a haber momentos, mi abuelo decía algo súper cierto y es que si te caes, te toca levantarte, limpiarte las rodillas y continuar. Si nosotros nos quedamos estancados en esa caída, nunca vamos a avanzar. Entonces, de cada cosa, tomar el aprendizaje, llenarnos de fortaleza, que aumente nuestra fe, porque el único que puede hacer todo es Dios, que aumente nuestra fe y que Dios, dejarlo todo en sus manos para que Él sea el conductor de nuestras vidas. Todos vamos a empezar en este país desde cero. Todos se nos va a transformar la vida. Pero no se conformen con un pago semanal, con un 15 y un último. Y no van a tener muchísimo dinero, no van a creer que es que, wow, ya soy millonario. Eso no se construye de la noche a la mañana. Eso no se construye y eso es un sueño en el que tenemos que trabajar todos los días. Porque si tú lo dejas de lado,
nunca lo vas a materializar. Y para Sí. materializarlo tienes que trabajar. Sí. Creo que es una de las cosas importantes para nosotros como inmigrantes, es decir, bueno, es que este no es mi país. Es que empezamos a ponernos excusas, ¿verdad? Ujú. Es que no hablo bien el idioma. Es que esa no es mi área. Es que eso no es lo que me gusta. Es que, y los es que están obstaculizando el camino, Saboteando ¿verdad? tu Saboteando sueño. el sueño. Y es importante, yo pienso, es importante decirle a la gente, pueden soñar. No hay peros. Los No. peros nos los ponemos Nosotros mismos. nosotros mismos. Nosotros mismos no se autosaboteen. Sí. No se autosaboteen. Cuando en mis inicios, cuando yo hacía un pastel y no me gustaba cómo quedaba, tenía 2 angelitos. Ajá. Uno que me decía, ay no, eso te quedó horrible, trabájalo mejor, mira, eso no está bien frisado, qué horrible se ve, qué feo, no. Y había otro que me decía, wow, te quedó espectacular, está como para una foto de revista. Ajá. Y yo decía, Dios, y bueno, yo no hacía, pero ya lo estoy haciendo mejor. Y entonces empezaba a buscar en Instagram, buscar videos Ajá. y ver para perfeccionarlo. Entonces, obviamente, ese angelito malo a veces me hacía dudar Sí. y me hacía retraerme de lo que estaba soltando, pero entonces había un refuerzo por otro lado que me decía, tú puedes hacerlo, salte donde estás, no te conformes con lo que tienes, sigue creciendo, vas a aprender, tú puedes hacerlo, qué orgullo tengo de tu trabajo. Entonces es hacer ese equilibrio, y como les digo, las cosas negativas y que no nos sumen, hay que ponerles una pared y hay que ponerles algo que te blindes contra eso, porque si nos enfocamos y nos dejamos abrazar de eso, vamos a caer en ansiedad, en depresión, en cosas negativas para nuestras vidas que no nos van a permitir avanzar. Y termina renunciando Y al terminas sueño. renunciando a tu sueño. Sean constantes, no paren. Yo tengo demasiado camino que recorrer. Y el hecho de que hoy esté en un restaurante, que tengo otro concepto, sí ha avanzado muchísimo. El crecimiento ha sido muy positivo, gracias a mi Dios. Pero yo estoy en pañales. A mí todavía me falta mucho por aprender y recorrer. Muchísimo. Y sigo creyendo en mis sueños. Sigo creyendo en que un día voy a ser y estar donde quiero estar. Y ese día voy a tener otro sueño más grande y voy a seguir trabajando por lo que quiero. ¿Qué sueña Ana? ¿Dónde te ves, Ana, de aquí a 5, 10 años? Wow. Ana sueña tantas cosas. Lo primero que hago es soñar en que mi Dios está ahí, que me llena de salud a mí y a mis seres queridos para continuar. Me sueño en un local más grande. Me sueño con sucursales de Canaima. Que Canaima se conozca en varias partes del país. Me sueño cumpliendo muchos proyectos y metas que me he planteado. Y me sueño compartiendo este sueño y ayudando a crecer a otros emprendedores que están llegando y a mostrarles que deben creer en sí mismos. Esto es el inicio de muchas cosas y a veces hay frustración, pero apenas tengo 2 años y medio en esto y el camino es largo. El éxito de un negocio se puede definir entre 3 y 5 años. Y obviamente no es igual estar en tu casa que estar en un negocio que tienes que prestar el servicio. Y me veo aprendiendo cada día más y pudiendo aplicar todo eso que estoy aprendiendo para crecer. Me gusta eso que dices que, bueno, después de este sueño hay otro sueño. Después no es que uno alcanza Nunca vas a alcanzarlo. Yo creo que es parte, es lo que te va cambiando, ¿verdad? La mentalidad también. Yo pienso que debemos siempre planificar, hacer una planificación. Entonces, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Sí. Canalicé y alcancé las de corto plazo. Pienso que estoy ahí, en ese peldaño. Van las de mediano, van las a largo plazo. Y cuando yo llegue a ser de largo plazo, ya se van a convertir en las de corto plazo, cuando ya ha pasado el segundo tramo. Y así es la vida, para todo.
el crecimiento de tus hijos, primero están pequeñitos, dependen absolutamente de ti, después ellos se van desprendiendo un poco, entonces viene la etapa adolescente donde te toca ser fuerte, y ya viene el crecimiento y la independización de ellos, pero tú nunca te vas a desprender de ellos, tú siempre vas a estar allí. La vida es así, es un ciclo en el que vas tratando siempre de alcanzar y de superar cosas. Bueno, la revista está dedicada a mujeres y está dedicada a mujeres para que puedan creer más en sí, para que puedan saber de que hay esperanza, de que hay posibilidad, de que hay luz, pero que nosotros debemos buscarlo, ¿verdad? Porque empieza con el despertar. Porque muchas veces estamos como dormidos y no nos damos cuenta de que estamos dejando nuestros sueños de lado, de que estamos posponiendo nuestros sueños o que quizás no los tenemos. Este país es muy rutinario porque siempre estamos pendientes de lo que hay que pagar, de lo que hay que hacer. Y muchas veces pasa eso, sobre todo a las mujeres, que nos enfocamos en criar a nuestros hijos y en tener tiempo para ellos. El mejor consejo que yo les puedo dar es no pongan sus sueños de lado. Así sea 1 hora, 2 horas, luchen por ese sueño. Y poco a poco vayan tratando de materializarlo. Busquen apoyo, busquen quien los oriente y no paren, hay que seguir. Y el sueño puede ser de diferentes tamaños o de diferentes vías. Mi sueño puede ser convertirme en físico-culturista. O mi sueño puede ser dar clases de piano a niños. O mi sueño pueden ser de cualquier tamaño en cualquier área. Pero que es bueno tener algo que te dé esa pasión. Esa manera de cómo estés disfrutando de la vida. Esa motivación. Que siempre hay un motivo para alcanzarlo. Sí. Y mi motivo es verme diferente. Es igual cuando tomamos una rutina para bajar de peso. Cuando tú bajas de peso y logras la meta, te sientes bien, te ves al espejo, te sientes satisfecho, confías más en ti. Entonces, pienso que la vida es eso, es alcanzar esa meta, es alcanzar ese sueño para poder sentirte bien contigo mismo. Entonces, no hagan las cosas ni cometan el error de hacer que otro se sienta satisfecho por ustedes. Sientan la satisfacción para con ustedes mismos y construyanse ustedes mismos día a día. Eso es un aprendizaje que hoy en día estoy tratando de poner en práctica. Aparte de empezar a creer en mí y seguir creyendo en mí, porque si no, no estuviese aquí, ¿no? Aparte de eso es construir y reforzar el trabajo en ti mismo. Es dedicarte tiempo, a veces no lo hay, pero es saber que si a mí me gusta arreglarme el cabello, yo me lo voy a arreglar porque yo me veo al espejo y me veo bonita y me gusta cómo me veo. Entonces, todo eso influye en tu confianza. Muchas cosas. ¿Cómo te ves o por qué vía te ves ayudando a otros emprendedores? Tratando de el aprendizaje que he adquirido en estos años, poderlo facilitar y darle esas técnicas a otras personas, brindarles esas técnicas a otras personas de dónde deben ir, cómo hago para pedir un permiso, cómo hago para sacar una licencia o simplemente cómo hago para llevar la estructura en la parte, por ejemplo, de restaurantes, que yo pueda, ese conocimiento que con tanto esmero, con tanto sacrificio he ido aprendiendo, poder ser portavoz para que otro lo pueda alcanzar. Estamos en un país grandísimo, de muchas posibilidades, donde todos podemos crecer. Donde hay mercado para todos, donde hay lugar para todos. Para todos. Mira, yo siempre hago esta comparación. En Venezuela había la calle del hambre y había un local, uno al lado del otro, pegaditos, y todos vendían. Todos vendían. Y al pana, como decimos los venezolanos, al pana de al lado se le acabaron las papitas y resulta que le decía chamo y estaba full y el otro ya estaba vacío. Le decía chamo, se me acabaron las papas, dale, toma, y le lanzaba una bolsa de papa, mañana me la pagas. Entonces qué bonito es brindar ese apoyo a otra persona que puede crecer igual que tú.
Sí. Y no ver con egoísmo, no, y porque esta me va a quitar los clientes, no hay que pensar así. ¿Cómo definirías a un venezolano? ¿Cómo es un venezolano? Mira, un venezolano es espíritu de nobleza. Lamentablemente hoy aquí es poco el venezolano que puedo definirlo como es el venezolano que está en mi país. Mira, es impresionante todas las situaciones por las que hemos pasado, pero qué bonito es que cuando había mantequilla en un supermercado, te llamaba por teléfono X persona, mira, corre, que hay mantequilla en tal lado. O mira, conseguí tal cosa en tal lado. Un venezolano es apoyo, un venezolano es bromas, un venezolano es chévere. Es chévere. Un venezolano es alegría. Un venezolano es ese que lucha en medio de tanta vicisitud y de tanta dificultad y siempre tiene una sonrisa y un chiste. El que está en la calle y a pesar de que, Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy de comida? No tengo plata para comprar la comida. Siempre está sacando un chiste y está alegre. Porque cree en un mañana y cree en un futuro. Eso es un venezolano. Los hemos visto últimamente en algunas noticias, Ana, a muchos venezolanos que han estado involucrados en situaciones violentas y todo eso. ¿Qué opinas de eso? Sí, lamentablemente. Mira, es importante saber que en todos los países siempre hay algo negativo, que es lo que venimos hablando en todo este tema. Y lamentablemente sí, desafortunadamente ha llegado muchas personas que no lo están haciendo de la mejor manera. Pero habemos buenos y los buenos siempre vamos a ser más. Es importante saber que no debemos dejar que esa minoría que llegó y que está haciendo daño sea en quien se enfoquen. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros y dejar el nombre de nuestro país en alto y que sepan que los buenos somos más, que los buenos estamos haciendo un trabajo en un país que no es el nuestro, pero que estamos dando lo mejor y que se enfoquen en eso. Qué bonito es escuchar, mira, tal venezolano en tal parte del mundo ganó un premio por intelecto, o tal venezolano en tal parte del mundo creó un negocio y prosperó y tiene empleadas 400 personas. Es enfocarnos en eso. Yo soy partidaria siempre, y de hecho el concepto del restaurante es dejar ver lo bonito de Venezuela. Sí. Es que cuando un americano tú le digas que eres de Venezuela, no te diga con dolor, wow, lamento mucho por lo que están pasando. Es que te diga, wow, Venezuela es playas hermosas, Venezuela tiene el Salto Ángel, Canaima es un espectáculo. Eso es lo que tenemos que dejar. Tiene mujeres hermosas. Y mujeres hermosas. Eso siempre lo dicen. Eso siempre lo dicen. Sí. Pero siempre se enfocan en el mal momento que estamos viviendo a lo largo de estos 25 años. Y Venezuela no es Tiene eso. Comida deliciosa. Totalmente, sí. Sí. Se han enfocado y somos vistos en el mundo como el país, uno de los países más ricos, con minerales, con tantas cosas. Pero lamentablemente estamos siendo vistos en el mundo es porque nos robaron las elecciones, porque estamos en una dictadura, porque hay un narcogobierno que está destruyendo el país día a día. Y, ¿sabes? Nosotros con nuestras mentes y con el enfoque en esas cosas le damos fuerza. Hay que darle fuerza a lo bonito, a lo positivo. Sí. Igual pienso que esos venezolanos que están en el mundo dejándonos mal parados, tenemos que, los buenos, superar esas barreras y que se enfoquen más en la parte positiva de lo que tiene el venezolano para dar en todo el mundo. El venezolano es resiliente. Muy, ¿verdad? Sí. Es resiliente. Sí lo somos, y el mejor ejemplo es toda la lucha que tenemos en estos 25 años. Los primeros 5 años fueron de sueños y de promesas. No todo es negativo, pero creo que el 80% de este narcogobierno, porque no tiene otro nombre para mí, ellos se enfocaron fue en otras cosas, en ilícitos. El 80% ha sido destrucción total. Entonces, el venezolano ha superado todos esos obstáculos y sigue allí. Sí. Y sigue creyendo, y sigue avanzando, y sigue, como te digo, a pesar de cualquier vicisitud, con una sonrisa, con un chiste, creyendo en Venezuela,
siempre diciendo que tenemos el mejor país del mundo, y no es por ser hechones, engreídos, es porque así lo sentimos en el corazón, que tenemos el país más maravilloso y que es una tierra bendecida en muchos aspectos. Sí, así es. Ana, tengo algunas preguntas aquí. Son preguntas, al azar. Me gustaría hacerte 5 preguntas. Perfecto. Y que respondas, respuestas cortas, pero que vengan de tu corazón y de tu mente. Lo primero que se te ocurra, que se te venga al corazón. Bueno, las muevo y tú me las vas pasando si quieres para leer. Gracias. Un recuerdo de la infancia que atesoras. Las idas con mi abuelo cuando era muy pequeña al fondo y a ordeñar vacas, a disfrutar del campo y de la vida de campo y a recibir todas esas enseñanzas de mi abuelito, siendo una niña. Pararme en las vacaciones a las 4 de la mañana para ir a ordeñar el ganado. Mira que eso es algo que tenemos en común. Mi papá nos llevaba a nosotros, y en un vaso poníamos café. Ajá, y ordeñaba. La leche era calientita, directo de la ubre, sí. Y la leche sale calientita. Parecía una experiencia, sí, maravilloso y delicioso. Sí. Compartimos esa historia. Si tú colabas eso, Dios mío, cuántas cosas hubieran salido. Oh, sí. ¿Tienes alguna rutina o ritual diario que te ayude a mantenerte motivada? Todos los días oro y le doy gracias a Dios por todas las enseñanzas de cada día. Así mi día no haya sido el mejor el día anterior, todos los días sale el sol y todos los días le doy gracias a Dios por la salud, porque hay un sol que está brillando y que todos los días despierto y tengo vida y salud. Y significa una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para seguir creciendo. Sí. Esta es la tercera. ¿Qué habilidad o talento te gustaría tener? Cantar. ¿Cantar? Me gustaría aprender a cantar. ¿Quieres cantar en Canaima también? Sí, en las noches de karaoke en Canaima. Tenemos noche de karaoke los viernes y los sábados. Ajá. Con talento venezolano también que ha sido de gran apoyo y crecimiento para Canaima. Y en esas noches, sin pena alguna, yo canto. Ajá. Y canto bien. Que se escuche mal es otra cosa. Sí. Pero me gustaría aprender a cantar. Me encanta la música, amo la música. Tocando guitarra. ¿Qué tal cantar y tocar guitarra? Sí, wow. ¿Qué tipo de películas te gustan más? ¿Comedias, dramas, ciencia ficción? Me gusta comedia y me gusta drama. Todo lo que tiene que ver con la vida y los sentimientos. Ajá. Me encanta. ¿Y te tomas algún tiempo para ver una película? No, ya no tengo tiempo de eso. Es muy difícil. Mi hija, el único día que estoy supuestamente libre son los días martes. Y ese día mi niña, vamos a ver una película y nunca la terminamos de ver completa porque el cansancio nos gana. Sí, ¿te duermes? Sí, me duermo. ¿Hace falta una? Aquí está la última. ¿Algún deporte que disfrutes ver o practicar? Me encanta la natación. Siento que es el deporte más completo. No lo practiqué de adolescente, duré muchos años practicando natación, pero actualmente pues por falta de tiempo no lo he podido hacer, pero todo está en organizarse, sí pienso retomar todo eso. Sí. Me encanta eso y las caminatas al aire libre. Yo creo que ya que venga el momento en que puedas tener más personas trabajando contigo, vas a poder darte tiempo, porque es importante, dedicarse el tiempo a uno mismo, a consentirte, a como dices tú, a cuidarte también. Totalmente. A ti misma. Porque pensamos en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro negocio, pero también tenemos que darnos tiempo a nosotras mismas y cuidarnos. Porque entonces, ¿de dónde van a venir todas esas fuerzas? ¿De dónde van a venir? Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pienso que, todo tiene su momento. Sí. Y llegará el momento en que yo pueda organizarme mejor para regalarme tiempo, para mí tiempo de calidad. Sobre todo con el tema de la salud, sí, que es tan importante. Si no tenemos salud, no valemos nada. No hay sueños que te esperen. Los sueños me esperan, pero no tengo ¿Cómo fuerza lograrlos para cumplirlo. Sí. Fuerza para alcanzarlo. ¿Dónde podemos encontrar Canaima para poder buscarlo en redes sociales? ¿Cómo lo en redes sociales, en Instagram, TikTok, está como Canaima RBA
gmail.com es mi correo, perdón. Y en redes sociales está @Canaima RBA, o sea, RBA. Ajá. Allí me pueden conseguir. Si yo te dijera, hay un platillo que tiene la magia de conquistar, que esté en tu menú, ¿cuál sería? Wow, está difícil. Pero uno que digas tú, este es el ¿cómo se dice? El que se lleva la estrella. El que conquista corazones. Mira, nuestras cachapas han tenido una aceptación increíble. El venezolano es mucho de comer cachapa, es a base de maíz tierno y es un poco dulce. Y los acompañantes que hemos colocado han dado una cuestión maravillosa. Y de hecho de allí surgió lo que es el cachapa roll. Es un roll de cachapa y va acompañado de carne asada, de un asado. Y es delicioso. Es innovador, es diferente y la gente le encanta. Bueno, ya saben dónde ir. Yo estoy que me voy con Ana para su restaurante. Allá, bienvenida siempre. Y todos están bienvenidos. Me encuentro en Henrico, en Virginia, en Richmond, Virginia. Estamos en la Hungary Spring Road. Los espero. Las puertas de Canaima siempre están abiertas para ustedes. Estoy abierta a... Obviamente que esté allí, que tenga el tiempo para poder conversar con ustedes en cualquier duda que tengan. Si yo no lo sé, trato de averiguarlo para apoyarles. La idea es vernos crecer a todos, ser imagen para todos y poder avanzar. Estoy a la orden para cualquier orientación que necesiten. Crean en sus sueños, no paren de creer en sus sueños y de trabajar por ellos. Bueno, pues Ana ya les dio la dirección. Igual les vamos a dejar la dirección aquí abajo. Pueden encontrar sus redes sociales en la descripción y pueden visitarla. Así que además de la sabrosa comida, el ambiente del restaurante es lindo. Pueden pasar las viernes y sábados también. Pueden ir a pasar una noche tenemos bebidas, tenemos tragos, tenemos cócteles. Tenemos un animador que se llama Neo. Es un chico al estilo de George Harris, de estos animadores que tienen siempre el lado jocoso. Y tenemos a la señora Belki que canta precioso los viernes. Entonces tenemos viernes de karaoke, si se quieren ir a desestresar, cantar y tomarse algo rico. Tenemos viernes de karaoke a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón. Y tenemos los sábados a partir de las 8 a nuestro comediante. Él es humorista, él es comediante, él es... se me escapa el nombre. Él tiene de todo un poquito también. Y de verdad les prometo que van a pasar una noche divertida. Hacemos rifas, concursos. Tenemos concursos del mismo licor. Tenemos concursos de cosas simbólicas de Canaima. Comida. La van a pasar genial. Los invito. Este viernes y los sábados. Todos los viernes y todos los sábados estamos disponibles para ustedes. Aparte de toda la semana con nuestra comida deliciosa. Sí. Bueno, pues están invitados. Gracias por llegar hasta acá, por compartir con nosotros este tiempo, por conocer más acerca de la historia de Ana, y esperamos que esta historia de superación, que esta historia de trabajo, de perseverancia, les ayude a ustedes a decir, bueno, Ana pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Sí, incluso Ana me dijo que no necesitaba un montón de plata para hacerlo. No, así que créanme que no, hay muchas cosas que se consiguen sin dinero. Sí. Y créanme que si necesitan el dinero, Dios se los va a poner en el camino. Sí, así es. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Les dejamos toda la información aquí abajo. Les invitamos también a ver Musa Magazine y a encontrar también en su revista impresa, ¿verdad?, esas historias que pueden ayudarles para que ustedes vean que sí se puede, que los sueños se pueden cumplir, que somos capaces de hacerlo. Gracias a todos y que gracias por la invitación. Bye, gracias. Bye. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar
en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.